anterior del riñón. O esto tiene que ser la cara anterior del riñón, sobre todo si se va a preguntar ramas de la arteria renal, que ya se va a dividir en una prepiédica y una renopiédica, que se pudiesen preguntar, ¿ok? Entonces, esa disposición de los elementos del pedículo renal, llámese vena más anterior, perirenal la más posterior, y entre ellas dos viene la arteria renal, me puede ayudar a mí a identificar cara anterior y una cara posterior. ¿Okay? Si vamos a detallar cada una de las estructuras de ese pedículo renal, debemos hablar del segmento inicial de la vía excretora. Ese segmento inicial de la vía excretora está conformado por quién, allá arriba, ¿quién dice allá? Cáliz menor. Cálices menores, que no son los Cálices mayores. no, mayores. Y aquí tenemos la pelvis. Entonces, miren aquí, ¿los cálices qué? Menores. ¿Verdad? La orina cae. Y esta estructura aquí, la papila Renal. La papila renal, de la papila renal la orina cae a qué cáliz? Menor. Al cáliz menor. Y después sigue al cáliz Mayor. mayor. Mira, el número de 3, superior, medio, ¿qué hay? Superior. Tengo que habitualmente 3 cálices menores se unen y forman un cáliz Mayor. mayor. Cada cáliz menor, igual que un cáliz mayor, son tubos membranosos. En el caso de los cálices menores, son alrededor de 10, ¿verdad? 9, 10, ¿verdad? Aquí tengo un cáliz menor, un cáliz menor, un cáliz menor, su longitud es de aproximadamente 1 centímetro. Como dije, se unen aproximadamente 2 o 3 y me forman un cáliz Mayor. Vean cómo esos cálices mayores, el número de 3 habitualmente, como el eje superior, medio e inferior, se reúnen oblicuamente y hacia adentro, ¿verdad? Y constituyen esta estructura, esta pelvis, que tiene forma de qué? De un embudo, ¿sí o no? Sí. Su base será qué? Si esta es la base de la pelvis renal, su base es superior y externa, ¿sí o no? Sí. Mientras que su vértice es inferior e interno. Este vértice de la pelvis renal es la que se une al extremo proximal, al extremo inicial del véter en su porción ¿qué? ¿Qué porción será este del véter? Abdominal o lumbar. Entonces no está bien dicho, ¿ok? Que yo diga que el ureter forma parte del pedículo renal, porque mira dónde está el véter. Ajá, que se está uniendo al vértice. Estamos viendo aquí el vértice de quién? De la pelvis renal. Esa pelvis renal mide unos 2-3 centímetros de longitud y unos 2 centímetros de ancho. ¿Ok? Entonces, vimos el segmento inicial de esa vía excretora, cálices menores, conformando cálices mayores, y uniéndose esos cálices mayores en forma oblicua y hacia adentro, me constituyen entonces la pelvis, que como les expliqué, tiene una base que es superior y externa y un vértice que es inferior e interno. ¿Okay? Si hablamos de las arterias renales son ramas de quién? De la aorta abdominal. Porque tendremos una aorta torácica. ¿No? También. Sí, ¿verdad? ¿Tenemos un callado de la aorta? Sí. Aorta abdominal. Vean cómo las arterias renales, mira, aquí se va a originar en la cara aquí. ¿Qué serían esas caras? ¿Caras laterales de quién? De la aorta abdominal a nivel de L1, L2. ¿Cuál será la arteria más larga? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. De las arterias renales. La derecha. La derecha, de eso aquí se ve. Esta es muchísimo más larga. En su trayecto pasa unida por delante o por detrás de la estructura. Por detrás de la estructura, ¿qué estructura es? De la vena cava inferior. Entonces la arteria renal derecha es muchísimo más larga que la arteria renal izquierda. De hecho, aquí ustedes ven la arteria renal izquierda. Entonces la arteria renal derecha en su trayecto pasa por detrás de la vena cava inferior para poder alcanzar al pedículo renal. ¿Ok? Por lo tanto, la derecha mide unos 7 centímetros, la izquierda mide unos 5 centímetros. Vamos a hablar de las arterias renales y ellas van a tener ramas colaterales y ramas terminales. Colaterales y terminales, que no es lo mismo. ¿Ok? Entre las ramas colaterales, mira, esto está bien bonita aquí.
Derecho. qué lado? Derecho. Y aquí sería la arteria capsular inferior del lado Izquierdo. o suprarrenal inferior, le tengo que dar nombre, inclusive el apellido, es decir, si es derecha o es izquierda. Es decir, que las arterias capsulares inferiores serían ramas de qué arterias. Las arterias renales. Esa sería una de las ramas colaterales de las arterias renales. Es decir, dame las arterias capsulares inferiores o suprarrenales inferiores, llámese derecha o llámese izquierda. Otras colaterales tenemos ramas ganglionales. ¿Verdad? También tenemos la uretérica superior. Mira, la ves aquí. Y esta que está aquí, ¿sí la está viendo? Es decir, que la uretérica, ¿verdad? Pielouretérica realmente se llama. Pielouretérica, esa sería la superior. Sería que va a indicar a quién. ¿Qué es esto? Al ureter. El ureter ahí, seguro. Superior que está el ureter. ¿Eso es qué? La pelvis renal. Lo que pasa es que estoy señalando, señores, aquí. Y no estoy en el vídeo, no estoy en el película. ¿Cómo va a ser ustedes? El ureter en todo caso te lo señalaré en la página para evitar problemas, porque si yo quizás señalo todavía aquí estoy diciendo pelvis. Entonces la pielouretérica superior es una rama colateral de la arteria renal y me irrigaría porción inicial del ureter, ¿ok? Y a la pelvis renal. Se ve bien bonita, mira. La pielouretérica superior del lado ¿qué? Izquierdo. Y por aquí viene bajando la del lado derecho. Entonces esa es la segunda rama colateral, porque ya dije que las capsulares inferiores o suprarrenales inferiores es una de las ramas colaterales. La pielouretérica superior es otra rama colateral. Hay unas cápsulas adiposas que lo que van es a irrigar la celda renal, ¿ok? Y unas ganglionares para todas esas estructuras ganglionares que están en el retroperitoneo medio, ¿ok? Si hablamos de ramas terminales de las arterias que estamos hablando, de las arterias renales, vamos a tener ramas prepiélicas y retropiélicas, o rama anterior de la arteria renal, que sería la prepiélica. ¿Por qué se le dirá prepiélica y retropiélica? ¿Estarían en relación por delante de quién o por detrás de quién? También acá. De la pelvis renal. ¿Ustedes no comieron? ¿Ah? ¿O ustedes no van llevando a la clase para que participen? ¿Ah? Son muy participativos. Entonces tendríamos ramas terminales, las arterias anteriores o prepiélicas y la retropiélica. ¿Ok? Por lo tanto, mira, seguramente estos que están aquí son ramas de la arteria prepiélica. Y esta que se ve hacia atrás es la retropiélica. ¿Ok? La arteria prepiélica habitualmente da la arteria polar inferior. Es decir, que es la que se encargaría de irrigar el polo inferior de quién. El riñón. ¿De qué otra vez? El riñón. Y la retropiélica da la polar superior. Y ustedes dirán, ¿cómo da la polar superior? Bueno, porque si aquí está la pelvis renal y la retropiélica tiene que hacer esto para hacerse posterior a la pelvis, que cruza por arriba, entonces a ella le queda más cercano el polo superior. Entonces esta aquí la arteria polar superior, que seguramente me la debe estar dando la rama posterior o retropiélica de la arteria renal. Que yo dije que la arteria prepiélica y retropiélica eran las ramas ¿qué? Terminales. Terminales de las arterias renales. ¿Ok? Cuando hablamos de la distribución de la arteria renal en sus ramas terminales, llámese prepiélica o retropiélica, debemos hablar de un territorio de irrigación anterior y un territorio de irrigación posterior. Por supuesto, si yo digo territorio de irrigación anterior, la mitad anterior ¿de quién? Del riñón. Del riñón estaría irrigado por la prepiélica. Y a su vez el polo inferior, si la arteria polar inferior viene de la prepiélica, ¿sí o no? Lo mismo decimos, territorio de irrigación posterior será la mitad posterior, irrigado por la arteria ¿qué? Retropiélica. Y el polo cual Superior. superior, cuando la arteria polar superior viene de la arteria retropiélica, que es lo que ocurre en la mayoría de los Casos.
Dentro, ¿verdad?, de lo que viene siendo la estructura del riñón, esas arterias prepiélicas y retropiélicas me van a dar una serie de ramas. Fíjense aquí, esto sería las que. ¿Esto es qué? El cáliz menor. Ahí se lo estoy señalando aquí, mira, estoy señalando la estructura redondeada que está terminando en el vértice de la pirámide de Martini o pirámide renal, eso es lo que estoy señalando ahí. Entonces no puede ser el cáliz. Sería la papila renal, porque el cáliz menor es aquí, no es solo lo que pasa acá. Entonces quiere decir que si yo señalo acá, porque mira, aquí yo tengo mis ramas segmentales, si yo señalo aquí en relación a la papila, sería la interpapilar. Si yo señalo más para acá, entre las pirámides renales de Martín, sería la Piramidales. y a este nivel, esto sería la base de la pirámide, aquí se forman los cestos vasculares, ¿ok? Que ustedes van a ver en la literatura, que de ahí vienen, ¿verdad?, las arterias radiadas y las arterias glomerulares. Ya eso es más microscopía, pero aquí sí se puede preguntar una interpapilar, ¿sí o no? Y aquí una interpiramidal o peripiramidal, ¿ok? Quizás la hice para acá y preguntar cestos vasculares y eso lo dejaremos más que todo para mí, microscopio, ¿ok? Sí. Y aquí tenemos una segmentación renal. Esto viene siendo una segmentación desde el punto de vista arterial, ¿ok? Porque esas arterias terminales de las arterias renales, llámese prepiélica o retropiélica, me van a dar ramas segmentarias. ¿Cuántos segmentos veo yo ahí? ¿Cuántos? 4. Cinco. ¿Verdad? Porque este, que es el polar, Inferior. inferior, mira, se visualiza tanto en la cara que anterior como en la cara Posterior. y este que es el polar superior se visualiza tanto en esta cara que en la cara que Posterior. y en la cara Anterior. Tengo 5 segmentos. Esto es una segmentación de tipo arterial. Y es importante que ustedes sepan que las arterias terminales de las arterias renales son arterias de tipo terminal. ¿Qué será eso de tipo terminal, señor? Que no establecen anastomosis entre ellas ni entre sus ramas. Y esto tiene importancia. ¿Por qué? Porque una persona, un urólogo, ¿verdad?, pudiese hacer una nefrectomía parcial. Por ejemplo, tenemos un paciente con una necrosis, una trombosis a nivel de esto, que es el polo ¿qué? Superior. Superior. Puede retirar el polo superior sin tener que tirar todo el riñón. No es necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Por la característica que las ramas terminales de las arterias renales, que son las prepiélicas y las retropiélicas, son de tipo terminal. No establecen anastomosis entre sí ni entre sus ramas. ¿Ok? De tal manera que esta es una segmentación de tipo arterial, donde vemos un polo Superior. un polo Inferior. un segmento anterior superior, un segmento anterior ¿qué? Inferior. Y un segmento posterior, Posterior. lo cual se traduce en 5 segmentos arteriales renales. Que lo que es la importancia es eso, que no es necesario, si un paciente tiene una tumoración en el polo inferior, hacer una nefrectomía total, sino que yo puedo resecar, extraer solo el polo Inferior. y eso me lo da las características de ser ramas terminales, o una terminación terminal, por decirlo así, de las ramas terminales de la arteria Renal. Si hablamos de las venas renales, ¿ok? La vena cava inferior está más hacia la derecha o hacia la izquierda. La derecha. Entonces, ¿qué vena renal será la más corta? La derecha. La derecha mide, mira, unos 3 centímetros y la izquierda unos 5 Centímetros. Vean cómo la vena renal izquierda, ¿okay?, pasa en su trayecto para poder ser una afluente de qué tipo, visceral o parietal de la vena cava inferior. Visceral. Visceral, ¿verdad que sí? Pasa por delante de esta estructura que está aquí. La aorta abdominal. Por delante de ella y por detrás de esta estructura que es la arteria mesentérica 4. La superior. Es decir, que la vena renal izquierda, yo puedo decir,
¿verdad? Que pasa por delante de la aorta abdominal, por detrás de la arteria mesentérica superior, pero por debajo del origen de ella. ¿Sí o no? Por debajo del origen. Y esa vena, ¿verdad? Renal izquierda va a limitar un cuadrilátero que aquí se ve. Mira, el cuadrilátero de John Roger. Aquí está. ¿Okay? Donde la vena renal izquierda sería el límite ¿qué? Inferior. Inferior. El inferior, veamos acá. ¿Quién sería el límite derecho? La vena. La vena Mesentérica superior. La mesentérica superior. ¿Quién sería el límite izquierdo? ¿La vena qué? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. ¿Y quién sería su límite superior? El tronco mesalario. El tronco venoso esplenomesolar. ¿Quién es el contenido de ese cuadrilátero? La ¿Quién está ahí mesentérica. dentro? La arteria mesentérica. La arteria Arteria ¿qué? mesentérica. Mesentérica Superior. ¿Ok? Entonces, límite derecho, vena mesentérica superior, límite izquierdo, la vena mesentérica inferior, la vena renal izquierda es un límite inferior y el tronco venoso esplenomesolárico, porque aquí estoy viendo la vena esplénica, ¿sí o no? Sí. Siguiendo a la vena mesentérica inferior y me forma el tronco venoso esplenomesolárico. Que al unirse a la vena mesentérica superior me forma la vena ¿qué? Porta. La vena porta. Y su contenido es la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Si revisamos afluentes de las venas renales, ¿ok? Tenemos dos afluentes importantísimos en el caso de la vena renal, que es esta. Izquierda. La izquierda, mira cómo estoy recibiendo, o cómo recibe la vena gonadal izquierda. Esta que está aquí, la recibe por su borde ¿qué? ¿Superior o inferior? Inferior. Por su borde inferior. Y por su borde superior, mira, está recibiendo esta vena, que es la vena capsular media o suprarrenal principal del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, como afluente importante de la vena renal izquierda, tengo la vena gonadal Izquierda. y la vena suprarrenal principal del lado. Izquierda. Porque la vena gonadal derecha, mira, drena directamente a la vena ¿qué? Inferior. A la inferior. Esa ya sería un afluente visceral o parietal. La vena gonadal derecha. Visceral. Visceral. Gónadas. En la dama serían los Varios. y en los hombres serían los Testículos. ¿Ok? O también vena espermática o testicular, se le dice. ¿Ok? Entonces vean cómo esta vena gonadal izquierda drena en un punto mucho más superior que la vena gonadal Derecha. por eso es que es más frecuente, ¿verdad? Los varicoceles del lado izquierdo en los caballeros. ¿Ok? Que tengan varices dilatadas en el testículo izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gradiente de gravedad que tiene que vencer esa vena para drenar la sangre, ¿a qué vena? A la A vena. la renal izquierda. Es más. Por eso es más frecuente entonces los varicoceles del lado Izquierda. izquierdo. Y nosotros las damas también podemos sufrir de varicoceles pelvianos. También existe, que son varices dilatadas en la pelvis. ¿Ok? Que eso se ve por ecografía pélvica con Doppler. Y serían entonces más frecuentes también del lado Izquierda. porque la vena ovárica izquierda drenaría entonces la vena renal Izquierda. Por supuesto, otra fuente de esas venas renales serían las mismas que dan la arteria, las ganglionares, las cápsulas adiposas, ¿ok? Pero estas sí son muy importantes por tener presente la vena gonadal izquierda y la vena capsular o suprarrenal principal izquierda drenando a la vena renal izquierda, ¿ok? En cuanto a los linfáticos, ¿verdad? De los riñones, la tengo aquí, que del riñón derecho, mira, se va a desarrollar dos troncos, se va a describir dos troncos. ¿Un tronco qué? Anterior. Esplenoso y va al arco caótico, ¿qué? ¿De lado? Derecho. El tronco posterior baja los rectos, que es un grupo retro, entonces se explican por detrás de la vena. Los prevenosos, que son tronco anterior, que se ubicarían por delante de la vena renal derecha. Y el tronco posterior se ubicaría por detrás de la vena renal derecha y baja a los ganglios linfáticos retro. Los del lado izquierdo van a los caóticos izquierdos. Y los nervios, vamos también
la inervación, ¿verdad? De los. Si hablamos de las glándulas suprarrenales, ¿qué función tienen las glándulas suprarrenales? ¿Las glándulas de qué tipo? ¿Ah? No. No Exocrina. sabes. Exocrina. Son endocrinas, ¿verdad que sí? Son glándulas Qué pro. endocrinas. ¿Serán vitales o no? ¿Uno Bastante. podrá vivir sin las glándulas suprarrenales? Si puede vivir si tiene una suplementación medicamentosa en todo caso. O está ¿Ok? forzado. Pero son entonces glándulas endocrinas vitales, fundamentales para la vida, ¿sí o no? Ujú. Si hablamos de su situación, ¿en qué retoperitoneo está? ¿En qué parte de ese retoperitoneo está? Medial. En el retoperitoneo lateral, en la parte superior, media o inferior. Superior. En la parte superior del retoperitoneo lateral. En la parte más superior del borde de quién? Del borde de. El riñón. ¿Qué borde es este? Renal. ¿Será el borde externo? ¿El Interno. borde qué? Interno. ¿Interno de qué órgano? Riñón. derecho. Están en el borde, en la parte más superior del borde interno del riñón Diente. ¿ok? Está ubicado en la seta renal. Es decir, que la seta renal no solamente incluye al riñón, sino también a la glándula suprarrenal correcta. Diente. Y hay un tabique, que es el intrasuprarreno renal, que me dividiría la glándula suprarrenal del riñón. Pero en esa misma celda Renal. y ese tabique intrasuprarreno renal deriva de la fascia perirrenal, que ya de eso hablamos cuando hablamos de la celda. Renal. ¿Ok? Vean cómo la forma característica de la glándula suprarrenal derecha es de forma triangular. ¿Qué dice qué? Superior. 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 Y de base Inferior. mientras que la forma característica de la glándula suprarrenal izquierda es de forma de media Luna. luna semilunar. Aproximadamente ambas pesan, bueno, deben pesar aproximadamente 8 gramos. Miden unos 4 a 5 centímetros de longitud, ¿verdad? Tienen una anchura de unos 3 centímetros y un espesor de 1 centímetro. ¿Ok? Esta sería mi cara de la glándula suprarrenal. ¿Qué cara? Anterior. La Interior. Anterior. y en la cara anterior de cada glándula suprarrenal característicamente tenemos esta depresión. A ver aquí. Por donde sale, en este caso, aquí sería la vena suprarrenal principal del lado ¿qué? Derecho. Derecho. Y tengo aquí la vena suprarrenal principal del lado Izquierdo. Entonces, esa depresión se le conoce como el ilio de la glándula suprarrenal. Así que el ilio de la glándula suprarrenal estaría en qué cara. Anterior. Anterior. ¿Y qué estructura me identifica que estoy en el ilio? La vena suprarrenal principal, tengo el lado derecho y tengo del lado izquierdo. ¿Ok? Las glándulas suprarrenales se mantienen en su sitio por ese pedículo vasculonervioso, ¿verdad? Que la acompaña. ¿Ven? Aquí no tengo la arteria capsular principal, arteria capsular superior del lado Derecho. 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 De la abdominal. Y tengo aquí la cápsula inferior, rama de la arteria Renal. Derecha. Entonces, las glándulas suprarrenales se mantienen en su sitio por ese pedículo vascular y nervioso que lo une. ¿A qué lo une? A estas estructuras que están en la línea. Media. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando yo les digo que las glándulas suprarrenales están en la celda renal, ella no sufre modificaciones en su posición al respirar o al cambiar de posición el individuo, cosa que sí pasa con el riñón. Cuando nosotros respiramos, ¿verdad? O cuando nosotros cambiamos de postura, los riñones pueden, ¿verdad?, modificar su posición, llámese para arriba o llámese para abajo, entre 1 y 7 Centímetros. cosa que no pasa con las glándulas suprarrenales, indistintamente que las glándulas suprarrenales están en la misma celda. Renal. ¿Ok? Entonces ellas no se modifican su posición, cosa que sí pasa con los riñones. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia que le hayan realizado un eco renal, sobre todo cuando van a visualizar el riñón izquierdo,
Muchas veces el ecografista le dice respire, mantenga, porque eso hace que descienda algo el riñón izquierdo y se pueda visualizar mejor en la ecografía. ¿Ok? Entonces ya hablamos de la forma. Si hablamos de relaciones en las glándulas suprarrenales, ¿ok? Por supuesto que tengo mi glándula suprarrenal. Derecha. Tengo la glándula suprarrenal de lado. Izquierda. Si hablamos de relaciones posteriores, son similares, muy similares para hablar. ¿Okay? Lo único que, por ejemplo, en el caso de la glándula suprarrenal derecha, por supuesto yo tengo que decir está en el costado derecho de L1. Porque se supone que está en el costado izquierdo de L1, tiene que ser la glándula suprarrenal del lado Izquierda. ¿verdad que sí? Por supuesto, la glándula suprarrenal tiene relación con el extremo interno de la 12ª costilla, ¿okay? Con el paquete vasculonervioso 12º intercostal, ¿sí o no? Con el pilar derecho, en el caso de la glándula derecha, con el pilar derecho del diafragma, y en el caso de la glándula izquierda, el pilar izquierdo del diafragma. ¿Okay? Ambas tienen relaciones también posteriores con los empláticos mayor, menor y con la cadena simpática lumbar. Pero la derecha, en su parte posterior, también tiene relación, ¿verdad?, con la raíz interna de la vena ácido mayor. Cosa que, por supuesto, no la va a tener la del lado Izquierda. Si hablo de relaciones anteriores, en este caso tengo aquí glándula Suprarrenal derecha. por delante se va a relacionar con esta estructura venosa de quién. Lado inferior. Inferior. ¿Ok? Veo aquí unas relaciones anteriores de esta glándula que es la glándula suprarrenal del lado Izquierda. izquierdo, por delante se relaciona con la tubulosidad del estómago y con el ligamento gastrofénico, que ustedes ya lo vieron que fija el estómago hacia el diafragma, ¿sí o no? Sí. Más hacia abajo tiene relación con el borde superior del páncreas, luego aquí. ¿Y qué estructura arterial entra por aquí? En relación al páncreas. Arteria esplénica. La arteria esplénica. Entonces, por delante tendría también relaciones con el borde superior, se dice del cuerpo del páncreas, y de la arteria con la arteria esplénica. Además de la tuberosidad, ¿verdad?, del estómago y el ligamento gastro. Por supuesto, mira, si yo hablo de relaciones mediales, la glándula suprarrenal de este lado que tiene. ¿De cuál? Izquierda. ¿Qué tiene que estar relacionada con esta estructura que tiene? Arteria. Arteria. La aorta. Aorta Abdominal, abdominal. ¿sí o no? Y con la cadena simpática lumbar de qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Y si yo hablo de relaciones mediales, ¿verdad?, de esta que es la glándula suprarrenal del lado derecho, tengo también con la vena cava Inferior. inferior con la cadena simpática lumbar también, ¿del lado qué? Derecho. Entendí. Si hablamos de la irrigación, ¿verdad?, de las arterias, de las glándulas suprarrenales, discúlpenme, van a ver cuántas arterias capsulares de cada lado, que ya hemos mencionado. Aquí hay una superior, media, rama directa de quién, Aorta. y una capsular inferior, rama de quién. Arteria renal derecha. ¿Ok? Entonces tendremos cuántas arterias capsulares de cada lado. Tres. Tres. ¿Ok? El pedículo superior arterial, vean que son varias arterias capsulares superiores. En este caso, del lado derecho, tiene que ser arteria Esplénica. derecha. Igual pasa por la izquierda, pero acuérdense que cuando vayan a estudiar la parte práctica, señores, dejen la conversadera allá. Yo me voy a ubicar allá y las tres comadres que están allá, las voy a mandar para acá para que den la clase. A ver si es que les va a gustar. Aquí se van a quedar así. Porque ni responden cuando uno les está preguntando cómo será que nos paren aquí a dar la clase. Entonces dejen la conversadera. Pónganse aquí. Por eso es que cuando uno les pregunta algo que ya dijo, nadie sabe, nadie responde. Es más de chino. Entonces tenemos tres pedículos arteriales. Cuando vayan a estudiar la parte práctica, métanselo aquí, que tienen que identificar qué lado es. Porque cada estructura que ustedes mencionen seguramente va a tener relaciones diferentes y por eso se pide la lateralidad en reto peritoneal. Cosa que se le olvida a todo el mundo. Entonces cuando llegan al segundo bloque,
sí hay que poner derecho izquierdo, no, hijo, eso era en recto. Paso a piso. Eso era ahí, única y exclusivamente ahí. Entonces yo tengo aquí mi arteria frénica superior, porque acuérdense que hay una frénica, esa será la superior o la inferior. Superior. Superior. Ahí tengo una duda porque en la parte de la otra, yo creo que las prácticas inferiores están sobre el troncocería, pero entonces tengo esa duda, entonces son las inferiores o las superiores. No, la frénica superior en todo caso te la da antes de pasar por el orificio aórtico. Entonces son las Estas son las frénicas inferiores, ¿qué pregunté? Entonces esta sería la arteria diafragmática frénica inferior del lado ¿qué? Derecho. Y esta sería la del lado Izquierdo. que le da origen a través de varias ramas a las arterias capsulares Superior. en este caso estoy en el lado Derecho. y aquí estaría en el lado. Izquierdo. La arteria capsular media es una rama a ambos lados, directo de la aorta abdominal, una rama que ya habíamos dicho visceral. Aquí la veo, mira. Arteria capsular media del lado derecho, arteria capsular media del lado Izquierdo. y veo mi arteria capsular inferior derecha y veo de igual manera, mira, aquí la arteria capsular inferior izquierda, que sería rama directa de la arteria renal correspondiente. Es decir, que voy a ubicar tres arterias capsulares, superior, media e inferior. Pero voy a localizar o vamos a describir una sola vena. ¿Ok? Por lo menos para motivos de esta clase, y de hace muchos años ha sido así, se va a describir una sola vena. Por eso es que se le dice vena suprarrenal principal. Esa vena suprarrenal principal tiene un drenaje diferente si yo hablo de la derecha o hablo de la izquierda. Como dije que la derecha, que la glándula suprarrenal derecha tenía una relación por delante con esta estructura que es la vena que Cava inferior. cava inferior. Esta vena, que es la vena suprarrenal principal del lado derecho, drena entonces ¿a qué vena? A la vena cava Inferior. En cambio, la vena suprarrenal principal izquierda es una fuente visceral de qué vena? Vena renal. De la vena renal ¿qué? izquierda. Renal. Porque acuérdense que yo les dije que la vena renal izquierda recibía por su borde superior a esta vena, que es la vena capsular principal del lado izquierdo, y por su borde inferior a la gonada que Y ya eso es lo izquierda. mismo. Pasa que como ustedes están conversando. Sí. ¿Ok? Entonces repitamos, ¿cuántas arterias hablamos en el caso de las arterias de las glándulas suprarrenales? 3. Que cada una tiene un origen diferente. Diferente. Las capsulares superiores se originan de qué arterias? Frénica inferior. Las frénicas inferiores Inferiores. o diafragmáticas inferiores. Inferiores. Si hay una superior, por eso es que hay que ponerle el nombre y apellido a esta, porque hay una superior. ¿Ok? La capsular media es rama directa visceral del pie. De la aorta abdominal. Mientras que la capsular inferior es rama directa, pero de la arteria ¿qué? Renal. ¿Cuántas Correspondiente. venas vamos a hablar? Una sola. Una sola. Como es una sola, vamos a darle el nombre que es la vena suprarrenal principal, derecha e izquierda, que tiene un drenaje Diferente. En el caso, ¿verdad?, de la vena suprarrenal principal del lado derecho, drena directamente a la vena cava. Inferior. Entonces sería una fuente de tipo visceral de la vena cava. Inferior. En cambio, la vena suprarrenal principal del lado izquierdo es una fuente visceral, pero de la vena renal del lado Izquierdo. Si hablamos de los nervios, van a ver como tres plexos. En cada plexo va a acompañar a un pedículo arterial y se le da su denominación, miren aquí. Plexo suprarrenal diafragmático acompañará a quién? ¿A qué pedículo? ¿Al superior, al medio o al inferior? Al superior. Al superior. Plexo suprarrenal acompañará al plexo arterial ¿cuál? Al inferior, porque es el que me da la arteria capsular inferior. Y el más importante es el plexo suprarrenal solar, acompaña la arteria capsular media, rama de quién? De la abdominal. Abdominal, cierto. Y vean que ese plexo suprarrenal renal, por ejemplo, en el caso del lado derecho, tenemos un pedículo posterior, que ese pedículo posterior viene del nervio enfránico mayor del lado. Derecho. Y un pedículo interno que viene del ganglio subliminal del lado. Derecho también. Miren aquí el plexo suprarrenal solar, del lado izquierdo, un pedículo posterior que viene del nervio enfránico mayor del lado Izquierdo. izquierdo, ¿verdad? Y del ganglio suprarrenal y un pedículo interno que viene del
Izquierdo. Entonces tengo tres vehículos nerviosos que me van a acompañar a los vehículos arteriales. Y el más importante es el... ¿Cuál es el otro? El suprarrenal solar. Que acompaña a la arteria encapsular, ¿cuál? A la media. En cuanto a los uréteres, ¿ok? ¿De dónde se extiende el uréter? ¿Desde dónde? Desde su unión con Desde la pelvis ¿verdad? Con el vértice de la pelvis renal. vean acá, más o menos ese vértice que hay aquí, de la pelvis. Vean que aquí se ve como un estrechamiento. ¿Sí lo ven? Más o menos. Como si hubiese un estrechamiento, porque hay uno de los estrechamientos del uréter. Es decir, el uréter es este tubo membranoso que arriba se une al vértice de la pelvis Renal. y que va a terminar en esta estructura que es un órgano muscular cuerpo, que es la vejiga. ¿Okay? Vamos a dividir en él 4 porciones. Esta sería la porción más grande, que es la porción que lumbar-abdominal. Mira, cruzando los pasos ilíacos, tengo la porción ilíaca, está cruzando los pasos ilíacos. Esta es la porción que está dentro de la pelvis, entonces la porción que Pélvica. pélvica. Y aquí cuando está atravesando la pared de la vejiga es la porción yuta vesical o intramural. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas porciones tengo en el uréter? 4. Tengo 4. Cuatro veces. Saco mide 25 centímetros. Esta porción es la porción que La abdominal. abdominal o lumbar, es la que mide más de 12 a 13 cuenta la vejiga. centímetros. Ok. Bachilleres, vengan acá para que me expliquen la clase del abanico. Venga acá. Siéntese aquí. Vale. ¿Ah? Ah, tú querías el abanico. Por eso hay que conversar toda la clase. No me voy otra vez conversando, lo voy a para acá. Para que pasen bien. Entonces, si yo el día de mañana pregunto aquí, ¿qué sería la respuesta correcta? La porción abdominal del uréter. ¿El uréter cuál es? Derecho. Tendrá la misma relación en el uréter derecho que el izquierdo. ¿Ah? No, tienes que ponerle la Miren que han pasado casos de errores en la medicina, errores garrafales, que meten a un paciente a operar un riñón y le quitan el riñón, vuelve de nuevo. Estas cosas a veces pasan. ¿Por qué? Sí. Porque la gente vive en otro mundo. Viven en otro mundo. Le van a operar un pie, entonces le operan el pie sano y le dejan los ojos. Esas cosas a veces pasan. Entonces veo aquí, tendría yo aquí la porción ilíaca, el uréter derecho, la porción pélvica del uréter Derecho. ¿Okay? Tengo 3 estrechamientos, esos son importantes. Tengo un primer estrechamiento aquí que se llama cuello del uréter. Ese cuello del uréter estaría en la unión del uréter con el vértice de la pelvis Renal. Tengo un segundo estrechamiento aquí en la porción que Ilíaca. y un tercer estrechamiento cuando atraviesa la pared de la. Vejiga. Entonces son 3 estrechamientos y ahí esos estrechamientos pudiesen dificultar que el descenso de alguna piedra, de una litiasis renal. Bueno, el cuello del uréter se dice aquí, en el primer estrechamiento. Aquí. Lo que quiere. Quizás a ustedes no le van a preguntar esas cosas, porque ahí más que todo, si hay respuestas múltiples. Si te preguntan ahí, si alguien pone, ¿verdad?, unión de uréter con pelvis, que tú puedes decirlo. Si alguien pone ahí, eso es uno de los estrechos del uréter, también hay que ponérselo bueno. Y si alguien pone ahí, mira, ese es el vértice de la pelvis renal, que tienes razón. Entonces, quizás ese tipo de preguntas donde hay 3 respuestas, no se va a preguntar. Sépanlo y entiendan, porque a veces una pregunta tan clave como la gente no sabe el 0.1, porque se le olvidó poner que era derecho. Se le olvidó que era. Entonces tengo esos 3 estrechamientos. En condiciones normales, el uréter se puede visualizar en el vivo, en la persona viva por sus movimientos peristálticos. ¿Okay? Y de hecho, él es blancuzco, ¿verdad? Una consistencia algo dura, es
o si se está haciendo una histerectomía, se pudiese hasta palpar. Porque como vamos a ver más adelante, el ureter tiene una relación muy importante con la arteria uterina. Y si no se hace bien la técnica de la histerectomía, se pudiese ligar un ureter. Entonces imagínense, usted está en su casa, lo más tranquilo, divino, durmiendo, y lo llama porque la paciente usted lo operó en horas de la mañana, pero esta paciente, doctora, que usted le dejó, la sonda ya no ha orinado casi, y tiene un dolor lumbar derecho, importante. Aquí nos atrevimos y le hicimos un eco renal, y le vemos una hidronefrosis que no tenía antes. ¿Qué cree usted qué pasó? Que se le ligó el ureter derecho. Entonces ahora hay que retener a la paciente, preferiblemente hasta con un urólogo para hacer una recanalización del ureter, porque usted se lo ligó, porque usted no hizo una buena técnica. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver los entrenamientos, los medios de fijación. El ureter es un órgano retro. Entonces, al estar adherido a ese peritoneo parietal posterior, es uno de los medios de fijación. ¿Cuál es un medio de fijación? Sería también importante su continuidad con esta estructura que es la pelvis renal. Y el ureter también está unido por trayectos fibrosos a lo que viene siendo el borde inferior correspondiente. Entonces sería lo mismo de fijación. Su adherencia al peritoneo parietal posterior, esas adherencias al borde interno del riñón correspondiente por tractos fibrosos, y por supuesto su continuidad con la pelvis. Él no está allá arriba bailando, él viene de su unión de la pelvis. ¿Ok? ¿Qué es esto de la ley de Luska? Eso significa que, por ejemplo, en el caso, vean acá, de este que estoy viendo, ¿qué porción del ureter? Ilíaca. La porción ilíaca del ureter derecho va a cruzar a los vasos ilíacos a nivel de la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna hipogástrica. En cambio, la porción ilíaca del ureter izquierdo cruza habitualmente a nivel de la arteria ilíaca primitiva. Aquí está más hacia afuera. Es decir, que la ley de Luska, que el ureter derecho cruza a la arteria ilíaca externa y el ureter izquierdo cruza a la arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo. Ya habíamos hablado que hay 4 porciones. Aquí vamos a establecer las relaciones sobre todo de la porción lumbar, ¿verdad? Ilíaca, la porción pelviana, se ve cuando ven genitales masculinos, ven las relaciones con respecto a la serie de estructuras que están en la pelvis masculina con el ureter. Y cuando veamos genitales femeninos, vamos a ver también las relaciones de los ureteres en la pelvis femenina. Entonces vean acá, miren qué bonito se ve aquí. En este caso, que este sería el ureter en su porción lumbar o abdominal derecho, ¿sí o no? Y aquí lo veo, mira, el ureter en su porción lumbar o abdominal lado Izquierdo. Las relaciones posteriores son con este músculo. ¿Qué músculo es este? El psoas mayor. ¿Ok? Con la fase ilíaca también. No puede ser el psoas ilíaco. O sea, allá arriba no está el psoas ilíaco. El psoas ilíaco es aquí. ¿Ok? Porque se une el psoas mayor con el ilíaco. El psoas ilíaco no es allá. ¿Ok? Entonces, relaciones posteriores, tengo aquí con el músculo psoas mayor con la fase ilíaca. Relaciones anteriores, miren acá. Relaciones anteriores. Sería con la fase de Treitz. Y la fase de Treitz, ¿verdad? Me lo va a relacionar con esta porción del duodeno, que es la porción que Descender. la segunda porción, con esta rodilla, que es la rodilla ¿qué? Rodilla inferior, ¿de quién? Del duodeno. Sigamos más, relaciones más inferiores, mira. A través de la fase rector y del mesocolo ascendente, mira, se relaciona con esto, que son las arterias, las cólicas, del lado Derecho. estoy en el ureter del lado Derecho. ¿ok? Y otra relación importante, ¿verdad? Mira aquí. Aquí viene la vena y la arteria. Las coronarias, en este caso son las coronarias del lado. Entonces, esas serían relaciones derecha. Por delante, estoy hablando por delante, ¿no? Desde arriba hacia abajo, la fase de Treitz que me permite relacionar con la segunda porción de pie. Del duodeno. Y alguno por rodilla inferior de él. Duodeno. Más hacia abajo, la fase de top, mesocolo ascendente.
Si me voy al lado izquierdo, miren, ¿ok? Por intermedio igual de la fase rector, el mesófono que será ascendente. Descendente. Descendente. Por lo que Descendente. el mesófono descendente se va a relacionar con las arterias cólicas del lado Izquierdo. izquierdo. Vean también, mira cómo viene aquí la vena gonadal del lado Izquierdo. la arteria gonadal del lado izquierdo. Pero vean cómo la vena gonadal izquierda cruza por delante aquí. A la ¿De uretra. quién estamos hablando? Del ureter. Del ureter. Al derecho, Izquierdo. por arriba de lo que lo hace la derecha. Pues acuérdense que la vena gonadal izquierda va esa fuente de qué vena? Vena De la renal. renal izquierda. Entonces mira cómo ella cruza al ureter en un punto muy superior a lo que la hace la derecha. Porque la derecha llega a la vena cava aquí. Inferior. ¿Ok? Por supuesto, ustedes pueden buscar relaciones mediales. En el lado derecho será la vena cava Inferior. inferior. En el lado izquierdo será la aorta. Abdominal. Mira, si me voy aquí, es la porción que. Ilíaca. Ilíaca En el externa. caso del ureter derecho, cruza a la arteria ilíaca Externa. externa derecha. Y esas serían relaciones posteriores, ¿no? Ujú. Y en el caso del ureter izquierdo, cruza a la arteria izquierda Primitiva. del lado. Izquierdo. 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 Relaciones anteriores de esta porción. ¿Qué creen ustedes? ¿Ya tienen esta? Mesenterio. Mesenterio. Inferior. Superior. Yo diría inferior. Y el superior no. Madre santa. La porción terminal de esta arteria, la idiopólica o la idiopólica bisecoapendícula, es una relación anterior del ureter ilíaco derecho. No, ¿sí o no? Sí. Pero también el extremo inferior del mesenterio, aquí lo veía el extremo inferior del mesenterio, pero también ellos generan lo que es ilio secal. Y más a distancia también tengo el apéndice. ¿Ok? Si me voy, relaciones anteriores de este porción ilíaca del ureter, ¿qué? Izquierdo. Izquierdo. Tendríamos el mesocicoide, las arterias sí, muy bien. ¿Ok? Entonces vimos que las relaciones son diferentes, por lo tanto sí es importante saber si estamos hablando de una estructura derecha o izquierda en el caso del retro. Peritoneo. En cuanto a la indicación, como el ureter tiene 4 porciones, en la medida que va descendiendo, una serie de arterias lo va a ayudar. La primera que yo mencioné como una rama colateral de la arteria renal, No. que daba la uretérica superior, que de hecho había una imagen que se veía, ¿sí o no? Ujú. Va descendiendo y después viene la arteria ¿qué? Gonadal. Gonadal, sigue descendiendo y las viejas ¿qué? Primitivas, sigue descendiendo y después las vesicales. Y si se caballero, también la vesícula diferencial contribuye con la irrigación del ureter y si se llama la uterina. Es decir, que en todo ese descenso del ureter van a haber estructuras arteriales que la van a ir. La más superior es la pielogretérica superior, rama de la renal. Después viene la gonadal, la ilíaca primitiva, la vesical, vesículo diferencial si es hombre, uterina si es. Por supuesto, ¿cuál sería el drenaje venoso? Venas van hacia la vena renal, otra hacia la vena gonadal, hacia la vena primitiva, hacia la vena vesical, las vesículos diferenciales y las venas uterinas. Así. Las mismas arterias que dan irrigación tienen que drenar. Venoso. En cuanto al drenaje linfático, mira, va a dar Lateral Aórtico. aórtico. infrarrenal, que son muy comprimidos. Y los números vienen de dónde? Del plexo renal, del plexo hemático si se es caballero, ovárico y del plexo Gástrico. Aquí hay una parte así como práctica. Uy, papá, madre mía. Oh, no veo. Y por supuesto que yo voy a acercar esa. Esta será una pared Ah, Posterior. Esta sería. ¿Qué sería? diafragma. La cara inferior Cara del inferior del diafragma. diafragma. ¿Qué músculo es? Suave. El Suave mayor. Mayor. Este es el músculo tibial, ¿no? Diálogo. Para acá viene el cuadrado
lumbar. Este sería el orificio de quién? Ahora. De la aorta, no de la Una cava. Vena. De la aorta. Es de la aorta. La Vena vena cava cava La cava inferior. inferior. Arteria Arteria renal. renal renal. derecha. Ureter. La gonadal ¿Dónde está derecha. el ureter? Ah, ya vi. El Ureter, ureter, ahí sí. la porción abdominal. No, sí, sí. Son abdominales. El vaso. El vaso. Uy, qué feo. Es grandote. Renal derecha. Derecho. Tronco La Oh. mesentérica. La que ya dijo la La mesentérica. arteria mesentérica superior. No, inferior. Sí, es superior. Inferior. Ah, ok, ok. ¿Cuál? La que está para allá abajo, entre los. Eso. Hostia, chaval. Hecho. Pero la escénica. Ahora ya va. La renal izquierda. Ah, ¿Qué color? la roja. La renal. Chamo le sabe. Yo veo aquí Global. y vena renal izquierda, seguramente es una arteria periférica izquierda, veo un ureter abdominal lumbar izquierda, veo un renal, veo mi vena gonadal izquierda, ¿sí o no? Sí. Ujú. ¿Sí o no? Veo aquí mi vena cava inferior, la aorta abdominal. Veo aquí la arteria ilíaca pintura del lado qué. Derecho. ¿Qué arteria ilíaca es esta? Externa, izquierda y Interna. me van a buscar todos estos medios que están aquí. Esto no me gusta. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Todo eso lo voy a buscar. Pilla. Por ejemplo, aquí. Aquí es de qué? Aorta Aorta abdominal. Abdominal. Abdominal, que tiene que ser de qué. Inferior. Cava inferior. Mira, aquí también. La vena Arteria renal izquierda. esplénica. Quiero pasando por delante de qué. Aorta Por abdominal. lo tanto, entonces tiene que ser. La mesentérica superior. Superior. Mesentérica superior. Ajá, vamos a seguir viendo. Mira aquí, veo la vena gonadal de qué lado. Izquierdo. Izquierda. Ah, trecho finito. Y así te van identificando. Tu coche. Vean acá qué porción es. Sí, eso, por lo menos. Ilíaca. Eso es yo coche. Sería Soa Mayor, ¿no? Soa Mayor de allá. Buscar los nervios. La abdominal. Pilla. Vena renal, de izquierda. Izquierda. Pues nada, no. Madre, no sé. Mano. Eso es. Estómago. No. Grande. Izquierda. Está recibiendo la vena renal izquierda de estructura por su orden superior. La principal Izquierda. Ah, claro. y su orden inferior está recibiendo la vena gonadal. Izquierda. Y esto es la arteria gonadal Izquierda. Izquierda. y aquí tengo el ureter izquierdo en su porción abdominal, ¿sí o no? Sí. Mira aquí cómo se ve bonita la vena gonadal de qué lado. Derecho. Derecho. Aquí vamos a la vena cava. Inferior. Y aquí veo mi vena cava inferior, por supuesto aquí tengo una vena que es hígado, ¿sí o no? Guau, gigante. Y aquí tengo el Vaso. ¿qué arteria es esta? La mesentérica inferior. Superior. Arriba el tronco celíaco. Son así igual, similares, tronco celíaco y la mesentérica superior. Ajá. Aquí, por ejemplo. Si nos vamos acá. Por supuesto, La renal. La vena renal. Grande la mi madre. Vena renal izquierda. Ahora pasa a decir vena. esta tiene que ser la vena gonadal izquierda.
papila. Si yo me voy más para arriba, por supuesto, mira, interpiramidal, ¿sí o no? Pero en relación a la papila externa, Papila. de hecho, aquí tiene que haber otra papila. Si esta es otra papila, esta es una interpapila. Para acá sería la Piramidal. Me pasaba ahí. Por supuesto, ustedes tienen que buscar imágenes donde se vea el efecto solar, que se puede preguntar. Esos valores se pueden buscar. Uy, pa. ¿Qué calle sería aquí? ¿Qué calle sería aquí? Cáliz menor. Mayor. Cáliz mayor. ¿Y aquí? La Si por pelvis. ejemplo yo el día de mañana pregunto aquí y yo quiero que me coloquen el lado. ¿Ah? Lateralidad. Lateralidad. Sería Primero, ustedes pelvis renal izquierda. el mantenimiento más posterior es la pelvis. Por lo tanto, yo quiero que me primero la pelvis. ¿Y tengo que cara posterior? ¿Sí o no? Lo ponen o donde está el niño siempre en medial. Y de paso, en vez de va para abajo. No me va a decir que es un movimiento. O sea, un unión de luz. En izquierda. ¿Ah? Izquierda. De izquierda. Entonces, Uy, en esta lista se puede preguntar cáliz menor izquierdo, cáliz mayor izquierdo, pelvis renal izquierda, donde es su porción abdominal izquierda. Vena renal izquierda. Mira, es igualito que todo este lado. tengo que llamar la atención. Investigación en la salud. Sí. Entonces daremos bioscópica de ayón y empezaremos en genitales femeninos. ¿Ok? Al terminar en genitales femeninos, doy bioscópica de pecho. Ok, 19 hay examen de bioscópica de ayón y de pecho. Son los dos. 19 de junio. Ubíquense. Eso se lo dije yo en la clase inaugural. Y el 26 de junio, el primer parcial. Quiere decir, se acabó el primer parcial. Miren, lo estoy acabando el 1 de junio. Y no voy a cambiar examen. Y les aconsejo que no difieran. Esto no es una asignatura para diferir. Ya es hora que vengan sacando la asignatura. No lo deben para una semana antes. Olvídense que una semana antes van a sacar los 2 libros de Michel. Pónganse a estudiar. Ya les dije, primero tengan de referencia un Nender curso gota. Después ustedes se van a un anda cadavérico o en cuanto video vean de anatomía, tomen captura. Y ustedes después se ponen ustedes mismos. Esto, o en grupo. ¿Ok? Porque no me van a decir ustedes a mí que esto no se parece a un mal genético. O muchas de esas estructuras están en cualquier corte de dedo, por eso entonces, porque no pueden salir bien. Y sepan y entiendan lo que el examen práctico pasa a la gente, porque cada vez que yo acierto una pregunta es 0.1. Si yo acierto las 15 ya tengo 1.5 sobre 20. Es decir, que no hay que menospreciar el examen práctico ayuda. Porque a ustedes les gusta mucho ir al final, ay, pero regálenme 0.5. Para llegar, doctora, a 9. Pero usted después me tiene que redondear.